Bien, está grabando, así que formalmente muy buenos días muchachos, un gusto saludarlos. Para evitar tanta perorata, tanta poesía, vamos a probar primero un motor. Bien, tengo mis cablecitos de siempre, no sé si se logra ver bien el motorcito eléctrico. Supongo que se observa el funcionamiento. Por favor, dígame verbalmente si observa bien el funcionamiento de este motor. Tengo los Sí, profe, se cablecitos observa entonces. bien. Bien, continuamos. Sí, profe, Vamos a utilizar entonces una herramienta para poder sostener este motorcito, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es cierto, si puede funcionar. Ahí está funcionando. Este motorcito, aunque tiene una construcción diferente a muchos otros motores, finalmente tiene el mismo concepto. Carbones, ¿cierto? Vamos a desarmar este motorcito. Es importante que ustedes puedan marcar, lo estoy haciendo yo con un corrector, ¿sí? Lo marqué en dos partes diferentes, básicamente para saber en qué posición va. Los pernos de anclaje. Entonces esto viene siendo la tapa, la cual vamos a sacar los portacarbones. Y pueden observar entonces lo siguiente. Tienen la pieza rotatoria que se llama inducido y tienen unos campos que en este caso son de imán permanente. Entonces aquí tienen un tornillito, pueden ver que queda pegado, ¿ya? Porque tiene un imán permanente, ¿sí? Siempre queda pegado. Entonces esto evidencia que esto es imán. Y esto que está aquí es un inducido, ¿cierto? Que es bobinado, tiene muchas bobinas ahí, varias vueltas, y terminan en este cobre dentado que se llama colector. ¿Eh? Le llaman colector. Y esto naturalmente está suspendido en un buje, ¿ya? Para que pueda permitir el giro, y por supuesto la tapa trasera también trae un buje para que pueda mantener el centro, ¿ah? De funcionamiento esto. Bien. Vamos a dejar acá. Bien, entonces lo que quiero mostrar es lo siguiente. No por el hecho de alimentar el inducido se va a producir un giro. Yo aquí estoy colocando la corriente eléctrica. Naturalmente pueden ver que se desarrolla un campo magnético. Si yo alimento el inducido, ¿cierto? Aquí hay un imán, ¿cierto? Ahí se queda pegado. Y al desconectar, suelta el tornillo. Entonces, lo que importa aquí, primero, es que puedan entender que el inducido, gracias a los carboncitos son los que están haciendo contacto eléctrico aquí en el colector. Lo mismo que hice con las pinzas, lo hacen los carbones. Entonces, todos los motores eléctricos los motores eléctricos corriente continua, tienen un inducido bobinado, ¿cierto? Y que hace contacto unos carbones en un colector. Estoy mostrándolo en este motor pequeño, que es un motor dual, caja de cambio de vehículos petroleros grandes, de una sobremarcha, y lo estoy ocupando ahora para poder analizar los motores eléctricos. Bueno, como pueden ver, si coloco energía eléctrica solo al inducido, no pasa nada. Sin embargo, si está sometido a un campo magnético, ahora el campo magnético que desarrolla el inducido produce el movimiento del motor. Entonces, el motor gira por una cuestión súper básica, se encuentran dos campos magnéticos
uno del inducido y el otro del estator, que en este caso es de imán permanente, produciendo entonces una atracción y repulsión al mismo tiempo. Tenemos un inducido, los imanes permanentes, los carbones. Cada vez que hay circulación de corriente eléctrica sobre un conductor, acompaña entonces un campo magnético como si fuera un cilindro concéntrico acompañando al conductor. Y si usted tiene un campo magnético externo que lo está indicando el dedo índice de la mano izquierda, sabe el sentido de la corriente que pasa por el conductor, el dedo pulgar indica cómo tiende este conductor a desplazarse en esta conjunción de campos magnéticos. Corriente del conductor, que vendría siendo el inducido. Campos magnéticos, que vendrían siendo los campos de imán permanente, hace que este conductor, al momento de pasar energía, tiende entonces este cable a sufrir un desplazamiento sobre este campo. Y que en este caso la mano izquierda lo está indicando. Si nosotros observamos con mayor detalle, aquí está entrando la corriente al inducido y aquí está saliendo. Esto es cual si fuera un bucle, es decir, una vuelta de alambre que está entrando hacia la pantalla y que desde la pantalla sale hacia nosotros. Y aquí está la incidencia de los campos magnéticos de los imanes. Entonces, cuando tenemos esta situación, esta punta o este lado del inducido tiende a ir hacia abajo, mientras que la punta o que el bucle del otro lado tiende a ir hacia arriba, provocando entonces torque, que es una fuerza de tipo circular, fuerza 1 y fuerza 2. Son dos fuerzas y por eso se llama par. ¿Y hasta dónde va a recorrer? Hasta que quede perpendicular al campo y ya no haya afección. Pero si se mueve el bucle, los carbones cambian de polaridad, haciendo que esto vuelva a ser positivo y negativo, realizando entonces el giro nuevamente en el mismo lugar. Si esto lo repetimos 6 veces, ¿por qué digo 6 veces? Porque si se fijan en detalle, aquí se puede observar la primera bobina, ¿cierto? O la última en realidad que se... ¿ya? La primera, esa que está ahí abajo. Hay otra. Hay otro par de bobinas. Y ahí está el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas. Entonces, mientras estén haciendo contacto los carbones, esto gira. Al girar, los carbones ahora hacen contacto con otro campo, haciendo exactamente lo mismo, y así va a seguir mientras se le coloque alimentación a través de los carbones, ¿sí? Y gira, y gira, y gira permanentemente. Y si a este mismo motor le invertimos la polaridad, el motor gira en sentido contrario, porque la corriente va en sentido contrario. Entonces, si ahí está girando en sentido antihorario. ¿Sí? Vamos a invertir la polaridad y ahí va a empezar a girar horario. Muy bien, queridos muchachos. Entonces, los motores eléctricos funcionan todos de la misma forma. Tienen un inducido y tienen un campo. Ahora, lo que no es igual en todos los motores es que hay motores que los campos, en vez de ser imanes permanentes, lo hacen para que tengan más torque aún con alambre, tableado, de tal manera que tienen mucho más efecto magnético, haciendo que sea un motor que tenga más torque. Ejemplo, un motor de arranque. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Pero en definitiva, el motor eléctrico es un inducido que tiene bobinas. Estas bobinas terminan en un colector y a través de carbones se mete corriente para que esto se transforme en un campo electromagnético. Y reacciona gracias a los campos, que en este caso son de imán permanente. ¿Sí? Entonces vamos a armar el motorcito. Está armado el portacarbón, ¿cierto? Y a revisar acá. Está correcto. Entonces ahora voy a poder colocar la tapa.
Esto siempre debe ir bien lubricado. ¿Ya? Esto ya está previamente lubricado y por eso que estoy armando el motor. Insisto, las tapas, debe llevar aceite. Esto ya tiene aceite, lo coloqué previamente, pero cada vez que usted arme un motor debe asegurar que tenga una buena lubricación en los ejes para que pueda girar con libertad. ¿Sí? Una vez que apriete el motor, usted siempre tiene que encontrar el punto centro del el equilibrio de este motorcito. ¿Sí? Con respecto al aprete, es importante que se fije, pero no se vaya, no vaya a exagerar la nota de tal manera de romper los tornillos. Bueno, como ahora el motor ya está libre en su movimiento, restaría colocar los carbones, o una escobilla que le llaman, ¿cierto? Entonces, una escobilla, un carbón listo, y el otro. Ajá. Esto, por si acaso, el carbón trae una curva. Esa curva es la del colector, entonces usted tiene que orientar el carbón hacia la curva, ¿cierto? Para que siga el accidente de lo que fue hecho el carboncito. Bien, entonces tiene un carboncito y el otro carbón puestos, y cuando esto está bien puesto, al colocar energía, funciona el motor, puede sentir el ruido del funcionamiento motor. ¿Sí? Vamos a... Ahí está girando horario. ¿Sí? Y si cambio la alimentación, el sentido contrario, ahí gira antihorario. Bien, motorcito eléctrico. Ya tengo un tornillo, ¿cierto? Un motorcito de arranque. Lo tomé bien porque tiene harto torque esto, ¿ya? Y para la prueba tengo una batería que conecté, por supuesto, con el negativo y lo voy a colocar al tornillo. Entonces ahora todo el tornillo es negativo. Y tengo otro cable que es el que voy a conectar al positivo de la batería, que si puede ver que está energizado, y este cable que estoy usando es del cero. Voy a orientar para el otro lado el motor de arranque para poder mostrar. Esto que está aquí, el motor de arranque, es el motor eléctrico, y aquí arriba esto es un solenoide, y este solenoide tiene dos funciones. En este lado, hacer funcionar una horquilla mecánica, que ya la vamos a ver, y para este lado hacer funcionar, igual que un relé, bueno, aquí hace funcionar entre el positivo y hace llegar al motor eléctrico. El solenoide tiene dos bobinados que ya los vamos a revisar. Sin embargo, el motor de arranque se conecta de una manera bien simple. Viene el cable principal de la batería, el positivo, puesto a este perno. Y este punto que está aquí es el que viene desde la chapa de contacto, que al momento de girar la llave, llega aquí un impulso, hace llegar un positivo. Y esto es lo que hace. Lo que yo estoy haciendo es tomar este mismo positivo y con el atornillador accionar el solenoide. Vamos a desarmar este motor y vamos a ver cuáles son sus componentes. ¿Sí? ¿Ven bien el motor, muchachos, o no? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a desarmar el motor eléctrico. ¿Ya? A ver, tanto auto y tanto modelo hay como modelos y tipos de motores de arranque. Sin embargo, todos los motores funcionan de la misma manera. Entonces, no importando que tengan diferentes formas, el concepto es exactamente igual que lo que le mostré con un motor de corriente continua. Es decir, tiene unos pernos de anclaje. Entonces, esta tapita que está aquí es la que tiene un buje y permite tener el centro de este eje.
se puede observar el portacarbones. Es una mica y vamos a ir sacando los carboncitos o escobillas, ¿cierto? Que vienen acompañados de un resortito. Y en este caso, como es un motor más poderoso, tiene 4 carbones, no tiene 2. 2 positivos, 2 negativos. Bien, entonces aquí puede ver los carboncitos. Vamos a desconectarlo del solenoide. Listo, aquí están los campos. Y aprovecho de mostrar esto. Esto ya no tiene imán permanente, tiene bobinado, ¿ya? Estos que están aquí, estos fierritos de acá se llaman zapatas, ¿ya? Entonces estos campos no son de imán permanente, son de alambre. Por eso que ocupa tanta energía para poder generar un campo magnético acá. El inducido. Mira, aquí está el inducido, muy parecido a lo que vimos anteriormente. Aquí están las bobinas y por supuesto tiene su colector. Y esto está en esta tapa o en esta trompa. Ya, entonces, tenemos la trompa, ¿cierto? Que tiene la misión de tener un buje, tiene el espacio para alojar el solenoide y en esta zona va a ir un piñón. Este piñón que está aquí, que se llama piñón Bendix, y este es el que va a hacer unión mecánica con el volante de inercia y el que va a permitir darle las primeras vueltas a un motor de combustión. Simultáneamente tiene este sistema de transmisión, una horquilla, y que está conectado al solenoide. El solenoide es el que cuando atrae hace posible poder mover esta horquilla y esta horquilla es la que desplaza, ahí está, desplaza entonces el piñón. Entonces, lo primero, en este caso, el campo tiene el concepto es serie paralelo. Hay 2 de los campos que están en serie, en donde parte con un negativo y termina con un carbón. Puede ver entonces aquí, esto está a negativo, y allá se ve el alambrado que tiene la zapata, ¿cierto? Y acá está el otro alambrado, el otro negativo. ¿Bien? Y acá están los carbones que cierran el circuito, 2 de los cuales terminan aquí. Este carboncito y va un puente hacia el otro carbón, así que esos que están aquí terminan en esta terminal que va al solenoide, básicamente. Entonces, eso llega aquí y aquí. Y las puntas de las bobinas llegan una punta aquí y la otra punta acá. Entonces, un par de carbones alimentan 2 zapatas y se alimentan a través del inducido. Entonces, la corriente entra al inducido, sale del inducido, lo recibe un carbón, el otro carbón, pasa la energía por el campo y cierra el circuito con la tierra. Entonces, desde el positivo se alimenta en forma serial el inducido del campo. Y paralelo a eso, tiene el otro carbón que entra al inducido con otra bobina, cierra el circuito con el otro campo y cierra el circuito a tierra. ¿Okay? Entonces tiene 2 grupos de campos electromagnéticos, norte-sur, norte-sur, que están afectando al inducido, también norte-sur, norte-sur. Entonces, un carbón entra al inducido, pasa por la bobina, sale. Entonces, como está circulando la energía por el inducido, hay un sector de campo magnético. Como alimenta un carbón positivo y el otro carbón del campo cierra negativo, el campo también tiene un campo magnético que afecta al inducido y tiene otro par en el mismo inducido, otro grupo de bobinas. Así que tiene 4 puntos de impulso.
Entonces, esto es capaz de mover hasta un HP. Ustedes dirán, ¿qué es un HP? Es la capacidad que tiene un caballo cuando tira a través de una roldana, levantar el peso de un humano 1 metro en un segundo. Eso es un HP. Así que es como elevar el peso nuestro, el que tenemos, 1 metro en un segundo. Así que esa fuerza es tan grande, suficientemente grande como para poder desplazar y mover las primeras vueltas del motor de combustión. ¿Cómo muevo el motor de combustión? A través del piñón Bendix. El piñón Bendix, para un lado, gira, digamos un giro sin restricción, pero por el otro lado, traba. Entonces, la horquilla desplaza y el motor de partida gira, y al momento de girar, y esto está adentro del motor, empieza a mover el volante de inercia. Tiene aproximadamente entre 10 y 12 veces menos diámetro que el volante de inercia. Entonces imagínense que este motor gira aproximadamente unas 5.000 revoluciones y hace posible que el motor gire unas 500, que es la rotación, la velocidad de rotación mínima que necesita el sistema para que pueda funcionar como corresponde. ¿Cómo, en este caso, cómo puedo ver el funcionamiento de esto? Primero, debe entender que este punto está aislado de la carcasa. Entonces voy a continuidad. Ahí está funcionando. Tiene que llegar a los dos carbones. Un carbón, otro carbón. Y tiene que estar aislado de lo demás, obvio. Luego, esto tiene que ir en contacto con la carcasa. ¿Por qué? Porque cierran el circuito a tierra. Sin embargo, tiene que usted observar y mirar que no estén quemados los alambres, olerlo, mirarlo, y además, porque impedancia no va a tener, o sea, es prácticamente continuidad entre tierra, entre la carcasa y esto, va a marcar prácticamente que está en cortocircuito. Y ¿por qué? Porque el alambre es grueso y tiene pocas vueltas, ¿ya? De tal manera de poder incidir y hacer un gran campo magnético. Por eso que mucho es de la experiencia de poder observar que el alambre esté aislado como corresponde, ¿sí? Bueno, este motor que estoy revisando es nuevo, entonces naturalmente tiene los colores típicos de un motor recién armado. Ahora, el inducido se coloca en la máxima escala para medir resistencia, ¿ya? Me parece que lo ven más. Una punta va a estar en la carcasa, en la parte metálica, puede haber sido en el eje incluso si usted quiere, y el otro punto tiene que estar en el bobinado, y por ningún motivo debe medir el tester. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene una bobina que está aislado, pero que hace posible que en este cuerpo se transmita el campo magnético. Por eso esto no puede bajo ningún aspecto tener contacto eléctrico con los alambres. Entonces el colector de esta pieza, el fierro silicoso del colector tiene que estar aislado. Entonces usted coloca un ómetro, coloca una punta en la carcasa y la otra punta en el colector. No toque con la mano el colector y el fierro, porque si no lo que usted estaría midiendo es la resistencia eléctrica de su mano. Por eso que tiene que medirlo, como puede ver, no hay ninguna medición, es decir, está perfectamente aislado. Bien. El piñón Bendix tiene que desplazarse con facilidad y además tiene que para un lado estar loco y para el otro lado girar, ¿ya? Si usted observa que esto tiene mucha libertad en el giro, no está bien, tendría que cambiarlo. Tiene que tener se debe notar una tensión, pero con la posibilidad de poder rotar para el lado loco. Pero que en todos los casos se nota que el piñón está entero, que está bien ajustado, ¿bien? Y para el otro lado debe trabar. O sea, en el otro sentido no puede girar, ¿bien? Dicho esto, el piñón Bendix está en buenas condiciones.
Luego el turno del solenoide. El solenoide tiene dos bobinas, ¿ya? Una bobina va desde la carcasa al punto solenoide, que esa se llama de retención, y la otra punta va desde uno de los pernos del solenoide al punto solenoide, al de la chapa. Entonces tiene un alambrado grueso que va de aquí a acá, y va un alambrado fino que va desde la carcasa hasta el punto solenoide. Voy a mostrar un solenoide desarmado, que esto fue lo que mostré. Esto es lo que hay aquí adentro, ¿ya? Y si se fija tiene dos alambres. Ahí estoy mostrando, entonces, dos alambres. Uno más delgado que otro, o uno más grueso que otro. El grueso es el alambre que va a ir desde el perno al solenoide. Y el más delgado es el que va a ir desde la carcasa al solenoide. ¿Por qué se llama retención? Porque voy a colocar entonces la tierra ahí. No es capaz de producir atracción del émbolo, pero sí es capaz, una vez que el émbolo está adentro, de mantenerlo allá adentro, ¿ya? Entonces, el alambrado delgado es de retención. Mire, yo estoy impulsándolo con la mano y alimento y ya queda adentro. Pero no es capaz desde el origen, solito, por intervención eléctrica, a realizar el movimiento. Para eso está la bobina gruesa, que va desde el perno del solenoide hasta acá. Y ese sí es capaz de accionar, ¿sí? Entonces, mientras el motor no esté en funcionamiento, esto permite que el solenoide actúe. Y una vez que está aquí adentro, aquí pasa el positivo y pasa para acá, entonces esto ya deja de ser negativo, ya es positivo. Y para eso trabaja entonces el de retención, que ahora hace contacto entre la carcasa, y una vez que esto ya está adentro, mantiene mientras tenga la chapa de contacto puesta, en el caso que usted deba todavía tener el motor funcionando. Y después que desactiva la chapa, desactiva el motor deja de funcionar, deja de trabajar el piñón en el volante y puede seguir funcionando en forma autónoma el motor de combustión. La última prueba es, aquí adentro hay una chapita que hace contacto con estos dos pernos. Entonces la última prueba que usted debe hacer es de continuidad. Coloca el tester en continuidad, de tal manera que suene cuando usted junte las puntas de prueba. Coloca una punta en cada perno y presiona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a unir eléctricamente los pernos. Estos pernos importantes, que uno va al motor y el otro va a la batería, ¿ya? Entonces, acabamos de comprobar el motor completo. Saber que los campos están bien, que el inducido está bien, que el piñón Bendix está bien, que el solenoide tiene las dos bobinas funcionando y que los contactos del solenoide están en forma correcta. ¿Bien? A traer los componentes, ¿sí? Tenemos la trompa, ¿cierto? Que esta trompita, tenemos que verificar que el buje que permita el giro, ¿ya? Este buje, a pesar de lo que pueda decirse, no está del todo bien, porque esto es demasiado juego. Esto es demasiado juego, ¿ya? O sea, este motorcito va a durar poco tiempo. ¿Cuál es el problema de tener los bujes desbocados? Que va a afectar en el movimiento y puede que el roce en los campos lo haga en el inducido. Y en el tiempo estos alambres empiecen a tocar. Entonces se cortocircuita por culpa de los bujes. Bueno, para evitar entonces cualquier otro desperfecto, lo importante es lubricar la punta del eje, que lo acabo de hacer,
y hacer que esto gire lo más libre posible. Perfecto. Ahora, muy importante, para poder armar esto debe ir con la horquilla. Le va a colocar aceite para que esto pueda desplazarse como corresponde, ¿ya? En muchos vehículos esto puede estar trabado y no llegar a hacer contacto. Gira el motor, pero no es capaz de accionar el Bendix, ¿ya? Entonces, y lo otro es verificar que tenga un libre desplazamiento. Entonces, estoy impulsando la horquilla, o el trabajo que haría el solenoide. Bien, perfecto. Entonces, para armar este motor, vamos a colocar el inducido, la horquilla y el solenoide. Ahora, el solenoide, fíjese que hay dos pernos. De hecho aquí tiene un perno más cortito que otro, ¿ya? Si lo ve, ese pernito es levemente más corto que este. Pero lo que importa, porque podrían estar los dos tornillos del mismo tamaño. Mirado así, uno de los pernos viene con una punta de bobina, el otro viene libre, ¿ya? Puede ir este cable o no, este es uno de los tantos modelos que va usted a atender, pero siempre el perno que va hacia el motor eléctrico es el cable del solenoide de impulsión, el de la bobina de impulsión. Entonces tiene que asegurarse de que ese perno quede orientado hacia el motor eléctrico. Entonces esto se coloca de esta manera y vamos a colocar las tuerquitas del solenoide. Un buen secreto para que nunca termine echándose un perno, rompiéndolo, es que cuando usted apriete y ya no da más, le da 20 grados. Entonces, por ejemplo, apretó aquí, ya no da más, 20 grados. Y nunca va a echarse ningún tornillo. Pero si usted se excede, va a romper y eso es caro. Bueno, entonces ahora tenemos el inducido girando bien, está bien puesta la horquilla, está bien puesto el solenoide y por supuesto recuerde que el tornillito, que el que trae este terminal con soldadura, es el tornillo que tiene que ir hacia el campo, en donde va a tener el contacto eléctrico. Luego, se sitúa el campo, ¿ya? Esto tiene un anclaje aquí, ¿cierto? Entonces, al colocarlo, no tiene posibilidad de mover el estator para ningún lado. Y esta terminal es la que va a ir al solenoide. Estos son pernos de cobre que están en baquelita, en plástico, entonces hay que apretarlo, pero no puede ser el mismo aprete que le da un metal, porque si le da el mismo torque va a romper la baquelita. Y ahora es el turno de colocar los carbones. Entonces, ¿qué se hace? Se inserta el carbón y se colocan los resortitos, uno a uno. Vamos a utilizar un atornilladorcito para que nos ayude a colocar estos resortitos. Bien, ahí está puesto uno. Ahí está puesto otro resortito. Bien. Tercer carbón. Impulsión sobre el carboncito y ahora falta el cuarto. Bien, la presión que hace cada resorte a cada carbón es aproximadamente de 1/4 kilo de fuerza, ¿ya? Si usted no tiene un resorte haciendo la presión correcta, hay un mal contacto eléctrico y el motor puede tener medio lado sin hacer torque
y el motor de partida puede funcionar aquí afuera, pero puesto en el motor puesto en el auto no funciona. Por eso es que usted debe tener la certeza de que los carbones están haciendo contacto y además que tenga la fuerza suficiente para hacer un buen contacto eléctrico. Aquí pasa mucha corriente. Bueno, luego voy a lubricar. Voy a colocar esto que es para darle aislación a los carbones de la tapa. Bien, aquí tiene una hendidura, así que esta hendidura va a ir aquí. Ya tenemos armado el motor. Y faltaría entonces la sujeción. Entonces lo mismo, estos pernos larguitos, usted utiliza la llave, ¿cierto? Cuando está apretando una tapa o está apretando algo que tenga más de un perno, entonces lo importante es ir apretando de manera simultánea a ambos lados. Y cuando llega ya al aprete, cuando no da más, simple, ya no da más, usted puede girarlo unos máximo 45 grados, máximo. ¿Ya? Listo. Y este motor ya queda bien sujeto. Y faltarían primero la prueba de funcionamiento. Y la prueba de funcionamiento es con una batería. Esto lo puse en un tornillo y el tornillo ya tiene negativo, ¿ya? A través de este cable que vamos a firmar en uno de los tornillos en uno de los pernos de anclaje del tornillo, ¿ya? Y el otro cable que está puesto a la batería, ahí puede ver que tiene conexión eléctrica al tornillo. Ahora, esto va a ir al perno del solenoide y necesitamos colocarle positivo al punto en que la chapa de contacto llega a hacer su tarea, es decir, vamos a colocar el positivo y el motor tiene que funcionar y salir. La última prueba, que es mecánica, y en realidad esto se hace en los bancos de prueba que traen un medidor de torque, ¿ya? En donde en definitiva lo que se necesita son dos cosas: saber, lo voy a colocar ahí para que pueda observar, ahí se puede observar el orificio donde va a salir el piñón, ¿ya? Voy a hacer la prueba. Ahí puede ver que salió, ¿cierto? Mire, ahí asoma. No está en su lugar. Pero un palo común y corriente, pero lo que usted tiene que verificar es que no resbale. Tenga cuidado con los dedos, por supuesto, pero ve. Si el piñón estuviera malo, con la fuerza que hice la madera ahí, esto empieza a patinar. El motor funciona, pero el Bendix no. Entonces, esta prueba simple que se le hace, que es muy rudimentaria, es permitir que usted sepa al momento de tener un motor de partida, antes de colocarlo en el motor, que vaya a hacer su trabajo y que tenga el torque suficiente para arrastrar el motor. Muchas veces el motor está perfectamente bien, es el piñón Bendix el que falla. Y en este caso usted lo puede pesquisar con esto tan simple como colocar una madera al momento de funcionar para ver que esto, mire cómo deja la madera, ¿sí? En definitiva, tiene fuerza. Entonces, estos son formas rudimentarias, sin embargo, son súper útiles para poder observar el funcionamiento de los motores. Acá hay otro motor. Este motor está con problemas, está malo. Sin embargo, lo traje para que podamos checar, echarle un vistazo a cuáles son uno de los problemas que eventualmente pueden tener los motores, ¿ya?
Este es un motor de vehículo Peugeot Citroën. Ahí está bien enfocado el motor. Entonces, lo primero es verificar. Ustedes mejor. Aquí está el perno del bobinado y acá está el de la batería. Entonces, colocamos nuestro cable de batería. ¿Dónde tengo el atornilladorcito? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. ¿Ve? Se siente que, y de hecho aquí estoy viendo que funciona y que hace funcionar el piñón Bendix, pero no acciona el motor eléctrico. Sin embargo, al alimentar el motor eléctrico, sí está funcionando. Entonces, si funciona el motor eléctrico, pero accionando el solenoide no funciona, significa que el solenoide es el malo, no el motor eléctrico. ¿Ve? Entonces la solución al problema en este caso es reemplazar el solenoide. Este tipo de motores ya no tiene campos de alambre, tiene imanes permanentes. ¿Bien? Entonces vamos a desarmar este motorcito. Bien, antes de mostrar el motor, quiero que observen por favor el sistema mecánico que trae este motorcito. ¿Ya? Esto es epicicloidal. El inducido trabaja en estos tres piñones y hace posible mover el piñón Bendix. Si esto funciona a 5000 RPM y esto tiene una relación de 5:1, significa que el motorcito anda aproximadamente a 10.000 RPM para que pueda lograr las revoluciones mínimas que necesita el motor para funcionar. ¿Ya? Es un motor muy poderoso, pero sacrifica la velocidad por la fuerza. Entonces ya no necesita tener campos tan poderosos. Vamos a sacarlo. Acá está el inducido. Mire que extraño y bonito el inducido. Con el colector puesto de otra forma, en otro ángulo de ataque. Y esto trabaja aquí. Entonces, mire, está marcado aquí para ver la vuelta de este piñón. Y yo lo voy a marcar acá. Ahora sí. Entonces está marcado el inducido aquí y está marcado el piñón ahí. Entonces, una vuelta, dos vueltas, 3, 4, 5 vueltas, 5 y media, 5,5 vueltas del inducido para que recién dé vuelta esto. Así que el motor sacrifica la fuerza real que tiene, la multiplica 5 y media veces, pero necesita andar 5 y media veces más rápido para lograr la velocidad natural que debe tener el motor. Entonces estos motores giran tan rápido, pero hacen tanta fuerza que con menos de una vuelta del cigüeñal ya están dando el motor. ¿Ok? Así que es porque tienen un gran impulso. Pero en este caso este inducido ya no reacciona en las cercanías de un campo magnético hecho por alambre, sino que está hecho con, aquí tengo una llave, y tiene 4 imanes, 4 polos, pero que son de imán. Entonces en este caso usted no necesita hacer pasar corriente por el campo, sino que solo hace pasar corriente por el inducido. ¿Ya? Así que gasta menos energía para lograr el mismo trabajo, porque parte de la energía, el magnetismo, ya está hecho por imán permanente. Y acá por supuesto está los carbones o el portacarbón,
¿sí? Que va unido a la tapa, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a armar este motor. Muy bien, ahí. Esta hendidura que es el portacarbón, ¿cierto? El que va a ir hacia el solenoide. Listo, ya tiene la sujeción. Vamos a colocarle un poquito de lubricante. Aquí está la tuerquita. Que este motor efectivamente lo teníamos con problemas, pero la idea era poder enseñarle a ustedes un motor que estaría fallando, pero que no está del todo malo. El motor eléctrico está bueno. ¿Cuál es el problema? El solenoide. Entonces, el solenoide es el que hay, en este caso, en este motor hay que reemplazar. ¿Por qué? Porque funciona la activación, pero no es capaz de hacer contacto el solenoide. Entonces, en este caso hay que reemplazar el solenoide. Y aquí está la mezcla de las dos cosas. Este es un motor eléctrico con campo, pero tiene función de transmisión epicicloidal, bien, y tiene la impulsión de este motor de partida. Entonces es igual que todos los motores, hay que colocar el positivo en el perno que corresponde y por supuesto impulsa. Y por supuesto también a este tipo de motor se le hace la prueba que tenga que no se que no rode, que no pase en banda el piñón Bendix. Entonces, en un motor tengo esto que corresponde al inducido, en donde las flechitas indican la dirección de la corriente, en donde una punta, un carbón, coloca un negativo y en la otra punta coloca un positivo, y que están afectos a un juego de campos magnéticos norte y sur, haciendo entonces que esto tiende a girar. Se repite varias veces este bucle y los carbones hacen contacto, entonces el motor gira permanentemente. ¿Ya? Inducido y algunas aplicaciones. Un esquema, por ejemplo, un sistema de arranque. ¿Ya? Este elemento que ustedes ven acá en el esquema es la batería. Si se fija, hay un relé. Y este relé, esta alimentación de la batería va a dos puntos. Uno, va directamente al bloque de motor de arranque, en donde se puede ver el motor de arranque como un solo bloque, los contactos eléctricos del solenoide y además las dos bobinas que tiene el solenoide, ¿sí? Siendo una que va en conexión entre el punto solenoide y tierra y el otro va entre el punto solenoide y una de las puntas de motor. ¿Bien? ¿Quién entrega
el positivo lo entrega el interruptor de encendido o chapa de contacto, que debe estar en la posición 3 para que envíe el 30 en la corriente a una punta de relé. ¿Y quién entrega el negativo a la otra punta de relé? La palanca de cambio es la que entrega el negativo cuando está en park o en neutral. Entrega el negativo al relé. Y si usted tiene un vehículo diésel, el negativo lo entrega un módulo de control PCM, el negativo a la otra punta del relé. Entonces, si por antirrobo o porque no tiene bien puestos los cambios, depende del modelo, no recibe negativo el relé, por más que intente darle la chapa, no funciona el relé. Así que ojo. Bueno, negativo lo entrega la palanca de cambio o bien el módulo control PCM, el negativo a una punta relé, mientras la otra punta relé recibe el positivo de la chapa de contacto y cuando accionó toma este punto la batería y lo entrega por supuesto al motor de arranque a través de un cable, ¿sí? Los cables son bastante gruesos, son de 2,5 milímetros y este por supuesto es un cable AWG0, ¿sí? Un cable importante. Bien, otro ejemplo, vamos a ver al Peugeot, que también tiene este diagrama eléctrico, sistema de arranque. ¿Ya? Puede ver que aquí el 2 es la chapa de contacto. Cuando la chapa de contacto esté en el último punto, entrega la alimentación directamente al motor de arranque, al solenoide. Fíjese que en este caso, el 6, que es el motor de arranque, no indica nada particular del motor de arranque, solo que está a tierra, que tiene un punto del solenoide, 1, ¿ya? Y que tiene el punto principal de la batería, que va de la batería con un cable, no indica el grosor, y desde aquí mismo va al alternador. Así que ojo, cable principal del motor, chapa de contacto, motor de partida. Entonces, si no acciona el motor de partida, usted tiene que verificar que llegue alimentación desde la chapa de contacto. Si llega y tiene la batería, significa que el motor de arranque es el que está funcionando mal. Ahora, cuando tenga la posibilidad y saque el motor de arranque, puede verificar todas las piezas para saber qué reemplazar. Ahora, así como están las cosas, basta con tomar un motor de arranque, reemplazarlo y solucionar el problema. Pero en tiempos de crisis, cuando ocurra esto, va a tener que reparar. Y cuando haya que reparar, cobra sentido conocer lo que acaban de conocer ustedes sobre el desmontaje, despiece e inspección de las partes de un motor de arranque. ¿Bien?